Muy buenas, hacker cardíacos. En el año 2017 Opel lanza el Grandland, que era su apuesta dentro del segmento de los subcompactos, pues para verse las caras con nada menos que modelos de la talla del Nissan Qashqai, el Hyundai Tucson, el Ford Kuga, el Volkswagen Tiguan. Es el año 2017 y Opel llevaba 2 años sorprendentemente sin tener un representante en esa categoría. El último fue el Opel Antara, que desapareció en el año 2015. Aquel Antara era un modelo que compartía elementos con otros vehículos del grupo General Motors, que era el que pertenecía a Opel en aquella época. Sin embargo, en 2017, con la llegada del Grandland, lo que hace Opel es tener un vehículo que en este caso comparte elementos mecánicos, tecnológicos, de plataforma, con vehículos del grupo PSA, lo que hoy en día ya es el grupo Stellantis. ¿Y qué nos parecía que el Opel Grandland X? Pues lo cierto es que pudimos probarlo en el año 2019 aquí en HackerCar y nos pareció un modelo pues muy interesante, muy equilibrado, que cumplía bien en todos los aspectos y tecnológicamente hablando, bueno, pues también era un modelo que ofrecía un buen resultado. Había versiones gasolina, diésel, incluso también contaba con variantes híbridas enchufables. Sin embargo, ¿y qué hizo Opel para solucionar ese algo? Pues la primera fue en el año 2021, cuando Opel introduce el primer restyling en su Grandland, que deja de llamarse, por cierto, Grandland X, sino simplemente pues pasa a ser Grandland a secas. Ese restyling sobre todo supone una mejora en aspectos como el diseño exterior, sobre todo en la parte frontal, y en el interior, que se vuelve más digital y tecnológico. Es un poco que siguió los pasos de lo que habían hecho antes modelos como el Opel Astra y el Opel Mokka. Y la segunda medida la toma en el año 2022. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en contratar los servicios de un asesor de imagen e entrenador personal que trabaja para Opel y que se llama GSE. ¿Y de qué se ha encargado GSE con el Grandland? Bueno, pues de crear esta versión que tenemos hoy aquí con nosotros, el Grandland GSE, que se caracteriza, bueno, pues realmente por ser un vehículo más atractivo, más deseable y más llamativo. En definitiva, lo ha tonificado, lo ha puesto al día, le ha sometido a un régimen y luego le ha llevado en tiendas para actualizar su aspecto y ponerse más guapo, y además también ponerse más fuerte, como vamos a ver a continuación. El resultado, como os digo, el Grandland GSE es un vehículo que ahora mismo es el turismo más caro de la gama Opel. Es un coche que cuesta 53.800 euros. ¿Y cómo es este Opel Grandland GSE? Bueno, pues es un vehículo de tipo SUV con una potencia de 300 caballos, tracción total, cambio automático, un equipamiento de los más amplio. Y bueno, ya estarán los haters pensando, pero ¿cómo voy a pagar casi 60.000 euros por un Opel? Bueno, pues a los haters le diría dos cosas. La primera, que como os gusta redondear las cifras, os he dicho 53.800 euros, que bueno, está un poquito lejos todavía de esos 60.000 euros. Y la segunda, que esperéis a ver el contenido de este vídeo para dilucidar si realmente interesa o está justificado que este modelo de Opel pues cueste esos 53.800 euros. Por lo demás, a toda nuestra audiencia, esté compuesta por haters o no, os animo que, como siempre, por favor, si aún no lo estáis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de HackerCar y que activéis las notificaciones dando el símbolo de la campanita. Analicemos en primer lugar el aspecto exterior de este Opel Grandland GSE. El otro aspecto tecnológico y significativo del exterior de este Opel pues es el conjunto de cámaras que, bueno, podríamos denominar cámaras 360, pero a diferencia de otros muchos modelos que ofrecen esa tecnología, o prácticamente todos los que dicen que lo ofrecen, es que en este Opel solo hay dos cámaras, una en la parte delantera y otra en la parte trasera. Más o menos cada una intenta abarcar un ángulo de 180 grados y el resto de la imagen lo que hacen es ir completándola según el vehículo se va moviendo. Con el tema de un procesador informático, bueno, pues al final tenemos esa ilusión óptica que se refleja en la imagen de la pantalla del sistema multimedia de que estamos viendo el coche como visto desde arriba y todo lo que hay alrededor de él. No es una solución tan buena, lógicamente, como disponer de 4 cámaras, y además hay que destacar que la resolución que ofrecen esas cámaras pues tampoco es muy buena. Por eso podemos ver que la imagen que se aprecia en esa pantalla no es espectacular, su resolución no es muy significativa. Y además hay que decir que este elemento es opcional, cuesta algo más de 400 euros en este modelo. Y cómo no, hablar de un Opel significa hablar de los faros. En este caso, incluidos de series en esta versión GSE, tenemos los faros con la denominación un poco compleja, espero no olvidarme, denominación faros Intellux LED. En total tenemos un conjunto de 168 elementos LED que se pueden, ya sabéis, apagar o encender selectivamente, y eso permite que puedas circular de noche con luces largas y no deslumbrar prácticamente a nadie.
lo hemos comprobado y, como siempre, es uno de los puntos fuertes en un modelo de Opel. La verdad es que funciona muy bien y cumple su función, tiene un nivel de inteligencia, la verdad es que muy desarrollado. Y si estás pensando tener un SUV para circular mucho tiempo en condiciones de baja luminosidad, sin lugar a dudas, un Grandland GS es recomendable simplemente por ese elemento. Hay bastantes cosas interesantes que contar del interior de este Opel Grandland GS y bueno, lo primero de todo es un detalle relacionado, algo importante, que tiene que ver con la practicidad. Este coche, este Opel Grandland, por el hecho de ser un híbrido enchufable, bueno, pues conserva las mismas 5 plazas que cualquier Grandland convencional con motor diésel o gasolina, pero el hecho de que lleve una batería para alimentar su motor eléctrico tiene una repercusión clara en lo que es la capacidad de maletero, y es que mientras que el resto de Opel Grandland están por encima de los 510 litros, este se queda en unos 395 litros de volumen, y es una pérdida de capacidad considerable. Bueno, quitando este elemento práctico, vamos a hablar ahora ya sí de lo que es el interior. Uno de los aspectos que más cambió a raíz de esa llegada del restyling del Opel Grandland en 2021, y como os decía en la introducción, uno de los aspectos que evolucionó fue todo lo que tenía que ver con la digitalización y tecnología del salpicadero. Y se puede ver que Opel siguió los pasos del Opel Astra y el Opel Mokka con este cuadro de mandos que engloba de alguna manera lo que es tanto la instrumentación como el sistema multimedia, más o menos en una zona común que tiene pues un poquito este marco negro que parece eso, dar una sensación de unidad, aunque sean pues lógicamente y muy claro dos pantallas independientes. Ese hecho, por suerte, no hizo que desapareciesen mandos que solemos considerar interesantes que permanezcan como mandos físicos, y nos referimos a los que permiten controlar todo lo que es la climatización del coche. Pero vamos a ir viendo algunos aspectos del vehículo. Ya que hemos hablado de la instrumentación, pues decir que es una pantalla muy grande, de hecho es más grande que la del sistema multimedia, tiene 12 pulgadas y es, bueno, bastante configurable. Todo ello lo podemos hacer desde el anillo giratorio situado en la palanca izquierda del volante. Podemos ver que hay hasta 5 modos diferentes: navegación, personal, mínimo, energía, ordenador, cuadrantes, y cada uno de ellos pues lo que hace es variar un poquito la apariencia. Si eliges la configuración de navegación, dará preponderancia a lo que es el mapa del sistema de navegación. También tienes un modo simplificado para que no te distraigas, sobre todo cuando circules por la noche, con muchas indicaciones. Y luego también hay un modo personalizable en el que tú puedes un poco configurar la información que aparece en este cuadro de mandos. Para elegir luego ya más en concreto qué información quieres en cada uno de estos modos, luego ya tienes que recurrir a uno de los menús del sistema multimedia. El cuadro de mandos en general pues está muy bien y es muy vistoso, pero quizá yo pienso que lo que son las transiciones entre cada uno de estos modos de visualización son un poquito lentas, la verdad, y en ciertos aspectos ya me recuerda a lo que se utiliza en algunos modelos también del grupo Stellantis, como Peugeot. Por lo demás, ¿qué elementos destacaría del interior de este Grandland GS? Pues por supuesto, y más aún en una versión que tiene cierto toque deportivo, los asientos. Son unos asientos muy buenos, tienen un mullido perfecto. Además están certificados por AGR, que es un organismo alemán que dice que este asiento va a cuidar muy bien tu espalda, y tienen muchos reglajes. Quizá lo que me ha llamado la atención es que las regulaciones eléctricas pues no afectan a lo del desplazamiento de la banqueta del asiento o del respaldo, sino a funciones secundarias, como puede ser la regulación del apoyo lumbar o la inclinación de esta parte delantera de la banqueta. Más cositas del interior. Bueno, pues si quieres un cargador inalámbrico para teléfonos móviles que sean compatibles con esa tecnología, hay que pagar 175 euros, que quizá no habría estado mal incluirlo en este modelo que es el top dentro de la gama Grandland. Tenemos un sistema de iluminación ambiental, pero es bastante sencillo. Tenemos un buen equipo de sonido que no está firmado por ningún especialista, y luego tenemos un sistema también de iluminación en el techo. Bueno, pues que las bombillas que tiene quizá no son esa luz blanca que es más habitual en modelos de cierto toque tecnológico, sino que tienen esta luz amarillenta. Bueno, eso sí que sería un detalle muy fácil de solucionar para darle un pequeño aspecto más moderno al vehículo. Por lo demás, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues por suerte, y al contrario de lo que pasa en otros modelos recientes de Stellantis, es decir, Opel, Citroën o Peugeot, aquí sí que tenemos un mando de buen tamaño para el cambio automático, y el resto de aspectos pues
un poco lo habitual en los Opel, es decir, ya no te encuentras con cosas que te llamen la atención ni positiva ni negativamente. El interior está bien estudiado en general, la postura de conducción, en parte por los asientos que os comentaba, pues es bastante buena, y la ergonomía en general, pues todo está a mano, los botones están allí donde te los esperas, y además ha conseguido un buen equilibrio en el sentido de que, aunque Opel ha digitalizado el interior del coche, pues no ha prescindido por completo de los mandos físicos, y yo particularmente, pues la verdad es que lo agradezco. Vamos a centrarnos ya en lo que es el sistema multimedia. En teoría, os digo en teoría, dice Opel que la pantalla es de 10 pulgadas, y seguramente si tenemos en cuenta todo lo que es pantalla en sí, son 10 pulgadas, pero realmente la parte central es la que está más aprovechada, así que al final hablaríamos de un tamaño que quizás sean entre 7 y 8 pulgadas. Aquí es donde vamos a quizá a notar que este vehículo ya es un poquito veterano, a pesar de las mejoras y a pesar de los cambios que ha ido incluyendo en estos últimos años. Es un sistema multimedia pues al estilo de los anteriores modelos de Peugeot y Citroën. Tenemos funciones clásicas, desde aquí controlamos las fuentes de sonido, la navegación, distintos ajustes, y luego además también tenemos un menú específico por el hecho de que es un vehículo con tecnología híbrida enchufable, donde podemos ver pues todo tipo de estadísticas, también podemos controlar aspectos relacionados con la carga, como programar cuando queremos que el vehículo empiece a recargarse, y además tiene la función eSafe, que lo que nos permite es que mientras el coche, una vez que ya se ha quedado sin batería para el motor eléctrico, queremos que genere electricidad para ir cargándola, podemos hacerlo desde este menú, y podemos, en concreto, en este caso nos dice que podemos hacer que el coche vaya, aparte de moviendo el vehículo con el motor principal, pues que ese motor principal también vaya recargando la batería para conseguir autonomías de 10, 20 kilómetros o cargarla al máximo, que eso, bueno, ya sabemos que está muy bien para luego utilizar esa electricidad en entornos, por ejemplo, urbanos, pero a cambio, mientras tengamos esta función activada, los consumos van a aumentar, además de forma considerable. Cosas del sistema multimedia que me gustan, pues el hecho de que tenga una fila de botones físico para tener una especie de acceso directos que agilicen el manejo y llegar a ciertas funciones del sistema. ¿Qué he hecho en falta? Pues quizá que haya un botón que sea de acceso directo a un menú principal. No hay como tal un menú principal en este coche, sino que simplemente accedes pues, a la función que quieras marcar. Como os decía, pues fuente de sonido, tenemos el botón de audio, tenemos el botón de navegación, tenemos el botón de telefonía, y luego tenemos también el menú de los ajustes del coche, pero no hay como una pantalla de menú principal donde tengas a lo mejor pues 3 elementos que uses muy a menudo así a simple golpe de vista. Y para concluir con lo que es la parte multimedia de este Opel Grandland, os voy a recomendar un par de sitios en los cuales pues debéis navegar e investigar un poquito para conocer todas las funcionalidades relacionadas con la conectividad y la privacidad que ofrece este modelo. Bueno, hay que decir que este coche es compatible con una aplicación en el móvil, My Opel, que lo que te permite es gestionar y tener información del coche a distancia, incluso realizar algunas acciones remotas. Está relacionada sobre todo con la parte más de electrificación del vehículo. Puedes gestionar lo que es el tema de carga, también puedes preacondicionar el interior del coche o recibir información pues, para saber qué nivel de autonomía o de carga de la batería tiene disponible el coche. Bueno, lo que os decía, vamos a ver dos menús en concretos. El primero vamos a acceder desde aquí. Nos encontramos en este submenú que si pulsamos en opciones veremos que este coche ofrece la posibilidad de contar con una red Wi-Fi en el interior y que esa red Wi-Fi pues lo podamos tener activa para que los pasajeros puedan conectar sus dispositivos. Además, desde aquí podemos gestionar todo lo que es la conexión, ver qué dispositivos están conectados y, por supuesto, en todo momento podemos dejar de tener disponible esa red inalámbrica, que también bueno, es un tema de ciberseguridad, cuando no vayamos a utilizarla, llevarla desconectada. Además, tiene cosas buenas esa Wi-Fi. Estamos aquí dentro del menú de compartir la conexión Wi-Fi, nos está diciendo que por un lado podemos cambiar el propio nombre de esa red, también nos está diciendo que tiene un nivel de seguridad adecuado y la contraseña también es posible cambiarla de una forma fácil y nos exige que sea de un mínimo de 8 caracteres. Ya sabéis, las contraseñas mejor que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y si es posible algún tipo de caracteres especiales. Todo eso ayuda a que una contraseña sea más robusta y por lo tanto más difícil de craquear. Y el otro sitio al que os recomiendo que accedáis tiene que ver con lo que son los perfiles. Como en muchos coches actuales, este tipo de dispositivos permite generar distintos perfiles y a cada perfil pues asignarle unos ajustes para que si el coche
lo conducen o lo utilizan distintas personas, cada uno tenga sus ajustes preseleccionados y así no tenga que estar pues, ajustando el coche cada vez que uno se sube a bordo. Bueno, pues dentro de este menú relacionado con los perfiles, en la parte de abajo tenemos lo que son opciones y aquí hay cosas interesantes que merece investigar. Si nos vamos en concreto a lo que es configuración del sistema, aquí nos encontraremos la posibilidad de, en el menú inferior de configuración de fábrica, restablecer la configuración de fábrica del sistema, que es una cosa que siempre suelo decir cuando estoy dentro de los coches, que es una forma un poco extrema pero adecuada de que un coche borre toda la información o datos que pueda contener de ti en el caso de que ese vehículo quieras devolverlo o venderlo o lo que sea. Y luego también tenemos aquí el acceso a lo que es el modo privado del coche. Bueno, se llama así, pero en realidad puedes elegir entre 3 posibilidades distintas para compartir más o menos información. En concreto tenemos no compartir datos, excepto si es un vehículo de empresa, es decir, que forme parte de una flota, y entonces en ese caso entiendo que habrá un gestor de flota que quiere saber información de los coches. También podemos hacer que el coche solo transfiera datos, por decirlo así, o que transfiera datos y posición del vehículo, que eso puede ser interesante también si el coche está vinculado, pues como os decía, con una aplicación que incluya esa funcionalidad de decirte cuál es la ubicación del vehículo en todo momento. Que el Opel Grandland tenga una versión híbrida enchufable de nada menos que 300 caballos no es algo que sea ahora novedoso porque ha aparecido esta versión GSE que tiene cierto toque deportivo. De hecho, en el Grandland esa posibilidad mecánica ya existía en la gama hace bastante tiempo. Cuenta que esta versión GSE es la que aspira a ser un poquito más deportiva, pues quizá era la opción más lógica. Además nos demuestra hacia dónde va hoy en día la deportividad en los vehículos, sobre todo en los vehículos de tipo SUV. Si quieres tener una versión con muy buenas prestaciones y que además tenga consumos ajustados, pues lo suyo es recurrir a la tecnología híbrida enchufable. En este caso, la solución empleada, bueno, pues esta tecnología híbrida enchufable es pues una de las tecnologías que más está utilizando el grupo Stellantis. De hecho, hay distintas configuraciones en un montón de modelos de las diferentes marcas que componen el grupo. Veremos que esta misma implantación mecánica pues tiene versiones de 180, 225 caballos, esta de 300, incluso hay una versión de 360 caballos, pero hay diferencias. Las versiones de 180 y 225 caballos lo que utilizan pues es un motor principal de gasolina, es 1.6 turbo, y luego también pues llevan el apoyo de otro motor eléctrico. Y luego están las versiones más potentes, esta de 300 caballos y, como decía, la de 360. ¿Qué es la diferencia ahí? Bueno, el motor sigue siendo el principal, 1.6 turbo, pero con la potencia aumentada a 200 caballos, y la parte eléctrica, en este caso ya no hay solo un motor, sino 2 motores. Entonces el resultado final en conjunto pues son esos 300 caballos que ofrece este modelo. Hablamos de un coche que tiene una velocidad máxima de 235 km/h, que es una cifra muy buena, y una aceleración de 0 a 100 que también es muy buena porque son apenas 6 segundos. ¿Cuál es? En realidad me pasa un poquito lo que me ocurrió cuando probé hace unos meses lo que era el Peugeot 508 PSE, que llevaba ese motor híbrido enchufable de 360 caballos. El coche es rápido, no hay duda, pero como que por sonido, por sensaciones, pues no es un deportivo auténtico. Es otra cosa, es la deportividad, como os decía, tal y cual se entiende a día de hoy. Es una deportividad pues sin estridencias, con la potencia que llega de forma muy progresiva y sobre todo, bueno, pues apostando mucho por lo que es la eficiencia y un tema de consumo ajustado y emisiones también contenidas. Vamos a hablar precisamente del tema del consumo. Este híbrido enchufable, aparte de ese motor gasolina, aparte de esos 2 motores eléctricos, pues lleva una batería de algo más de 13 kWh de capacidad que, según declara Opel, pues permitiría realizar hasta unos 63 kilómetros en modo completamente eléctrico. En el mundo real y en las circunstancias del día a día verás que esa cifra, bueno, pues puede estar entre los 50 y 60 kilómetros según el tipo de conducción que practiques. Lógicamente, si es en entornos urbanos, si es una conducción suave, pues seguramente te acabes aproximando a esos 60 kilómetros que declara Opel. Y en cuanto al consumo, bueno, pues si tú, aparte de esos 50-60 kilómetros, tu viaje es más largo, pues en los primeros 100 kilómetros verás que el consumo sigue siendo bastante ajustado. Opel declara 1,3 litros a los 100, pero bueno, ahí con la ayuda incluso de la batería, esos primeros 100 kilómetros lo normal es consumir entre 2 litros y medio. Y luego ya los siguientes 100 kilómetros, ya cuando no tengas batería en tu viaje,
entonces el consumo ya estará cercano más bien a los 6 litros, 6 litros y medio, que bueno, son cifras correctas. Si tenemos en cuenta que el depósito de este coche son 43 litros, pues hablamos de una autonomía que puede alcanzar los 600 kilómetros también conduciendo de una forma tranquila. ¿Qué otras cosas saber de este modelo relacionadas con la conducción? Bueno, pues que tenemos aquí un selector, un Drive Mode, selector de modos de conducción, con 3 posibilidades que están enfocadas sobre todo al funcionamiento de lo que es la parte electrificada del modelo. Tenemos un modo completamente eléctrico, siempre que tengas carga la batería pues podrás forzar al coche para que solo circule en modo cero emisiones. Y luego está el modelo hybrid o híbrido, que es un poquito pues seguramente el más habitual, que intenta combinar o conseguir mejor resultado entre prestaciones y eficiencia. Y luego por último hay un modo, es el modo Sport, que ahí lo que intentará que el coche ofrezca siempre pues las mejores prestaciones poniendo a funcionar sus 3 motores al mismo tiempo. Por acabar con lo que es el apartado dinámico, pues un par de consideraciones. La primera, estamos hablando de un coche que se aproxima a los casi 1900 kilos. Eso quiere decir casi 430 kilos más que un Opel Grandland que lleve pues un motor gasolina, por ejemplo la versión de 130 caballos. Y la segunda consideración tiene que ver con lo que es el modo B, que podemos encontrar aquí en la palanca del cambio. ¿Qué es el modo B? Bueno, pues si lo seleccionas, a base de darle un toquecito a la palanca hacia atrás, activas un modo en el cual el coche pues tiene más poder de retención y aumenta lo que es la frenada regenerativa. Lo ideal, por lo que he probado también en otros coches que sí lo incluyen, es que hubiera estado bien que esa frenada regenerativa tuviese distintos niveles y pudieras controlarlo desde algo que sí tiene este Opel, que son estas pequeñas levas en el volante. ¿Para qué sirven realmente estas levas? Bueno, el coche lleva un cambio automático de 8 velocidades y cuando esté funcionando en modo térmico, por decirlo así, es decir, cuando esté en marcha el motor de gasolina, sí podrás activarlas para subir o bajar de marcha en ese cambio de manera secuencial. Si estás circulando en modo eléctrico, estas levas pues pasan a ser un elemento accesorio que no tiene ninguna función. ¿Y qué pasa con las ayudas a la conducción? Bueno, pues en este aspecto hay que reconocer que este Grandland GSE está muy bien, las lleva todas, además las incluye de serie. Las destacadas, como siempre, pues esa combinación entre el control de velocidad adaptativo y el sistema centrado dentro del carril. Aquí quizá lo más complejo, nunca mejor dicho, es cómo se activan esas ayudas, porque tienes aquí un conjunto de botones en el lado izquierdo del volante, que se supone que es desde donde pones en marcha el dispositivo, ya puedes aumentar o subir la velocidad, regular la distancia, y la verdad es que no llego a entender muy bien la lógica de las leyendas que hay en estos botones, y sin haberme leído previamente el manual o sin haber consultado algún tutorial o lo que sea, pues ya os digo, lo más complicado es poner en marcha esos dispositivos. Luego, pues la verdad, funcionan muy bien, no plantean ninguna pega, en ese sentido además acelera y frena con toda naturalidad. Bueno, es un sistema que cumple muy bien y a mí me ha gustado mucho. Y luego también pues no faltan clásicas ayudas a la conducción, por decirlo así, secundarias, como el lector de señales de tráfico, que me está indicando ahí el límite de velocidad de la calle por la que estoy circulando. También tenemos el avisador un poquito discreto de la presencia de obstáculos en el ángulo muerto de los retrovisores. Y luego pues tenemos, como no, el sistema de frenada automática en caso de emergencia. Hay dos cosas, no sé si considerarlos ayudas a la conducción, yo creo que sí, que se supone que están incluidas en este modelo, pero que no las lleva esta unidad. No sé si fue por un tema que coincidió con lo de la crisis de los chips y que a lo mejor ese equipamiento no está disponible en el momento, pero se supone que un Grandland GSE podría llevar un dispositivo de visión nocturna que con la ayuda de una cámara infrarroja nos mostrase aquí una imagen por la noche que podamos ver a personas, incluso que te lance una alerta de si te cruzas con una persona y tiene un alcance de más de 100 metros, es decir, una ayuda muy buena para circular por la noche. Y luego también otro elemento que no lleva es el sistema HUD de proyección de datos, es decir, debería ver aquí en la parte superior del salpicadero una especie de pantalla abatible que permitiera pues, consultar informaciones del cuadro de mandos de una manera sencilla y que te obligase a apartar menos la vista de la carretera. Y llegamos al momento de las conclusiones. ¿Qué nos ha parecido este Opel Grandland GSE? Tienen razón los haters al decir que es excesivo pagar esta cantidad de precio por un Opel.
Bueno, lo cierto es que yo diría que por lo que cuesta este modelo no es una cantidad de precio descabellada. Ahora lo vamos a ver en comparación con sus rivales. Pagar 53.800 euros por este Grandland GSE, teniendo en cuenta que, como decíamos al principio, es un vehículo de 300 caballos, tracción total, muy sofisticado, pues comprobaremos que de hecho es de las marcas que menos dinero piden por disponer de un vehículo de este tipo. ¿Alguna consideración? Bueno, pues que estamos viendo que gracias a la tecnología híbrida enchufable, Opel ya puede ofrecer algo que su antecesor, el Antares, que ni se hubiese imaginado, que es tener un subcompacto de 300 caballos. Este modelo se encuentra actualizado en cuanto al aspecto tecnológico, pues en cuanto al sistema de propulsión, como hemos visto, lógicamente sí. Todos los aspectos relacionados con asistentes a la conducción, pues lo cierto es que también, incluso pues sigue ofreciendo detalles muy buenos y por encima de su competencia, como el mencionado dispositivo de alumbrado. Sin embargo, donde sí se nota que este coche, aunque tuvo un restyling en 2021, pues ya es un poquito veterano porque data de 2017, es lo que tiene que ver con la parte multimedia. Es ahí donde quizás sí se nota el paso del tiempo y esa pantalla que ofrece el sistema infoentretenimiento, pues quizá ni el sistema es el más completo ni la pantalla es la más grande. Pero volvamos al asunto del precio. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo de bien o de mal situado está este Grandland GSE respecto a su competencia. La verdad es que resulta curioso que hoy en día te pongas a analizar el vehículo que sea, incluso algo que parece tan minoritario como un subcompacto de 300 caballos, pues te puedes encontrar que sí, que existe competencia y variada. Y vamos a ver que en este caso también es así. Es cierto que podíamos haber incluido algún rival más de una potencia similar, pero lo hemos querido centrar en vehículos con la tecnología híbrida enchufable. Digo esto porque otro rival evidente podría haber sido un Volkswagen Tiguan R, pero ese es como un poquito un deportivo más clásico, donde solo dispone de un único motor, eso sí, turbo también, de más de 300 caballos, pero como os digo, vamos a dejarlo aparte y nos vamos a centrar en la competencia. Tiro de chuleta para no olvidarme, como siempre, ningún dato. Hay que decir que este modelo, lo he destacado en varias ocasiones, tiene un precio de 53.800 euros con las promociones incluidas, si no estaría ya por encima de los 57.000 su precio de tarifa habitual. ¿Rivales de este coche? Bueno, pues vamos a elegir en primer lugar el DS7 Performance Line E-Tense, que es un vehículo de 300 caballos, mecánicamente se parece mucho, por cierto, a este Opel, y su precio es de 57.835 euros. Es un vehículo que, más que deportivo en este caso, apuesta sobre todo por ser más elegante y más distinguido. Otro rival interesante, como no, Toyota RAV4, que también ofrece una versión híbrida enchufable de ese modelo, con una potencia que tiene 309 caballos y un precio también superior al del Opel, 59.300 euros. Vamos con el tercer rival, el Suzuki A-Cross, que básicamente es un clon del Toyota RAV4 y bueno, un poquito más barato, con la misma potencia, bueno, en realidad con 306 caballos, su precio se queda en 57.796 euros a día de hoy, también con las campañas incluidas. Y bueno, hay que destacar que aparte de estos modelos que os estoy nombrando, luego también existen vehículos de tipo subcompacto híbridos enchufables de marcas premium, pero en este caso seguramente ya hablamos de vehículos que están a otro nivel, no solo por imagen, sino también por precio. De hecho, Audi o Lexus tienen representantes en esa categoría, pero sus precios están por encima de los 60 o de los 70.000 euros. Pues ahora sí, hasta aquí lo que ha sido nuestra prueba y nuestro car lab con este Opel Grandland GSE. Esperamos que os haya gustado el contenido y que os haya aportado algo. Si es así, pues por favor no dudéis en dejarnos un like, y si no os ha gustado o queréis puntualizarnos cualquier cosa, tampoco dudéis en dejarnos un comentario en la parte de abajo de este vídeo. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto.